Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos a la clase del día de hoy de mecánica de sólidos. La idea del... estoy hablando tan guayo. Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos a la clase del día de hoy de mecánica de sólidos. La idea del día de hoy es continuar con lo que estábamos viendo la clase pasada. Vamos a seguir viendo ejercicios de galgas. Vamos a estudiar las principales disposiciones de galgas. La vez pasada estudiamos las tres galgas que están dispuestas a 45 grados. Hoy vamos a estudiar las galgas que están a 60 grados y en disposición Y y en disposición delta. Y vamos a ver si podemos evacuar el tema de rotación de qué de en el tema de las deformaciones para ya la otra semana dedicarnos únicamente al círculo de Moore y así terminaríamos el capítulo 3. Entonces, el, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Ya casi termino de pasar todas las diapositivas a PDF para a más tardar hoy al mediodía tener disponibles pues esas diapositivas. Entonces, vamos a comenzar y les voy a compartir pantalla. La clase del día martes ya está subida en la plataforma, en la lista de reproducción. Es, Se me olvidó avisarles, pero ya está en la plataforma para que la revisen eh, y pues la puedan mirar. Entonces, eh, hoy les subo la clase del día de hoy y les comparto también el video de rotación para que estudien el tema, la teoría. Entonces, ahora sí les voy a compartir pantalla. Entonces, esta es la disposición que vamos a ver el día de hoy. La clase pasada, voy a devolver las diapositivas. La clase pasada habíamos comentado pues que las galgas generalmente se usan en más de una galga para poder hacer lecturas. Esto con el objetivo de poder tener la lectura de las galgas o la deformación en otras direcciones. ¿Esto por qué se hace? Porque la galga únicamente lee en en su eje longitudinal, es decir, ella lee a lo largo de la galga, ella no lee a lo ancho, no lee inclinaciones, solamente lee a lo largo. Entonces, por eso es que se hacen estos arreglos para poder tener varias lecturas en diferentes direcciones y así poder hacer una disposición de las galgas en tanto en sentido longitud, en sentido X como en el sentido y las angulares o bueno, las deformaciones matemáticas e ingenieriles. Generalmente nosotros vamos a emplear lo que nosotros vimos para cambio de sistema de coordenadas. Entonces, generalmente a nosotros las galgas nos dan un sistema de coordenadas que depende obviamente de la posición que tienen las galgas y nosotros lo debemos transformar al sistema X y Y. Entonces, aquí no transformamos en el eje Z porque como les comenté la vez pasada, las galgas únicamente leen en su propio plano, es decir, ellas no leen inclinaciones. No vamos a tener en cuenta inclinaciones, entonces por eso es que la forma en que nosotros pasamos de un sistema a otro, pues no involucra el eje Z, pues por ninguna parte. Entonces por eso es que eh, no se, no se tiene pues como esa lectura, eh, pero sí hay que tener en cuenta pues cómo es que vamos a disponer las galgas. Generalmente las galgas se ponen en arreglos de 45 grados, es decir, formando ángulos de 45 grados entre sí o ángulos de 60 grados. O a veces
pero pues eso no es muy común, únicamente se colocan dos galgas a 90 grados, pero pues ahí ya se tendrá una lectura directa de epsilon X y de epsilon Y. Entonces, no da tampoco pues como muchos datos para construir una deformación angular, matemática o ingeniería. Entonces, en este caso, pues por eso es que se prefieren usar más de dos galgas, una disposición de 3, 4, 5 galgas, con el fin de tener esas lecturas de las deformaciones angulares. ¿Cuáles son las más comunes? Las disposiciones de 3, pues porque nos dan las deformaciones en el sentido X, en el sentido Y y en el sentido angular, es decir, el cambio de ángulo. Entonces, la clase pasada vimos a 45 grados, entonces siempre nosotros hacemos la medición de las galgas con respecto al eje horizontal, así hacemos la lectura de los ángulos. Entonces, en este caso nosotros teníamos la disposición de tres galgas, una colocada en el mismo sentido del eje horizontal, otra colocada en el sentido del eje vertical y finalmente una en diagonal. Entonces, esas eran las disposiciones de galgas que teníamos en la clase pasada. Entonces, en este caso, pasábamos de un sistema que estaba formando 45 grados a un sistema que formaba únicamente pues ángulos ortogonales. Entonces, para eso primero debíamos tener en cuenta, bueno, cómo era que leía una galga. Que una galga no lee en el sentido transversal, es decir, la galga no lee perpendicular a la galga. Hay que tener en cuenta eso, ella no se expande a lo ancho, sino que ella únicamente se deforma a lo largo. Es como si estiráramos un caucho, así lee una galga, como uno de esos cauchitos que venden en los supermercados para coger el pelo. Bueno, así es que se lee la galga, ella solo se deforma a lo largo y entonces su lectura únicamente se hace a lo largo. Cuando nosotros decimos que algo se hace a lo largo, decimos que es longitudinal, es decir, en la dimensión más larga, decimos que se hace longitudinal y en la dimensión más corta, pues transversalmente. Entonces, ella solamente tiene lecturas longitudinales. Entonces, como solamente tiene lecturas longitudinales, entonces asumimos que las otras lecturas pues se hacen cero. ¿Por qué? Porque no las podemos leer. Entonces, en ese caso, lo que hacemos es, de las ecuaciones que teníamos de deformaciones para pasar de un sistema coordenado a otro, hacíamos la lectura en el eje transversal de la galga y la deformación inclinada, es decir, angular, ya sea ingeniería o matemática, la hacíamos equivalente a cero. ¿Por qué? Porque no la tenemos. Es decir, no registramos lectura en esos ejes. Y únicamente trabajábamos pues con la lectura en el sentido X', que es el que asumimos, el que es longitudinal. Generalmente nosotros el X' lo asociamos a ejes longitudinales, el Y' a ejes no transversales. Eso es como para tener en cuenta cuando vamos a hacer transformaciones, no solo en el caso de las deformaciones, sino también en el caso de los esfuerzos. Entonces, ese epsilon X' se transformaba en la deformación de la galga. Entonces, la deformación en el sentido de la galga, pues era pues estas ecuaciones, esta era esta ecuación en donde teníamos tres incógnitas, que eran, nuestras incógnitas son epsilon X, epsilon Y y epsilon XY. Entonces, en ese caso, lo que hacíamos era, para cada galga, construir una ecuación. Entonces, cada galga tiene asignada una ecuación de deformación y entonces, según los ángulos en los que estaban arregladas las galgas, entonces íbamos reemplazando pues esos ángulos ahí. Entonces, reemplazábamos con teta 0 para la primera galga, teta igual a 45 con la segunda galga y teta igual a 90 grados con la tercera galga. Entonces, después empezamos a resolver todos esos senos, esos cosenos. Ustedes en este caso deben tener en cuenta en qué ángulos van a trabajar. Porque, bueno, si ustedes trabajan esto en radianes, tienen que saber, bueno, a qué equivalen 90 grados en radianes, a qué equivalen 45 grados en radianes, para que no se vayan a equivocar. Yo personalmente, prefiero trabajarlos en grados, pues porque estoy familiarizada a trabajar en grados. Entonces, esto hace que
los cálculos que vaya a hacer pues sean menos susceptibles a errores y que pueda resolver fácilmente las ecuaciones. Entonces, en este caso, pues yo elegí los grados, pero pues ustedes son libres de trabajar con grados, radianes. En el caso de las deformaciones, realmente nosotros, como disponemos de los ángulos, es más fácil que a uno le den los ángulos en grados que los ángulos en radianes. Entonces, resolvíamos los cosenos y los senos ahí, y entonces nos queda un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. Es un sistema lineal, entonces lo podemos resolver con los métodos que nosotros conocemos, de sustitución, reducción, igualación, o bueno, si ustedes ya saben sistemas matriciales y pues tienen ganas de construir matrices con esto, pues no lo creo necesario porque las ecuaciones realmente son muy sencillas. Entonces, despejábamos las deformaciones en el sentido XY y la deformación matemática, porque eso es en última lo que nosotros estamos buscando. Generalmente a nosotros nos dan las galgas, obtenemos la lectura de las galgas y lo que hacemos es transformar de la lectura de las galgas al sistema cartesiano, porque eso es lo que nosotros realmente conocemos. Nosotros desconocemos o bueno, no nos es familiar en la lectura de las galgas, nos es familiar es el sentido XY y epsilon XY. Entonces resolvemos el sistema de ecuaciones y lo último que hacemos pues es reemplazar. Entonces reemplazamos, miren que las deformaciones pues son más bien pequeñas, son del orden del 10 a la menos 2, esto es 2 por 10 a la menos 2, 5 por 10 a la menos 2, pero pues aún siguen siendo muy grandes para considerar las pequeñas deformaciones. Cuando nosotros hablamos de pequeñas deformaciones, generalmente cuando estamos hablando de orden de magnitud 10 a la menos 3 hacia atrás, es decir, 10 a la menos 4, 10 a la menos 5 y así sucesivamente. Cuando ya pisamos los terrenos de 10 a la menos 2, de 10 a la menos 1, de 10 a la 0, ya estamos hablando de deformaciones y cuando ya estamos pues más adelante de, de deformaciones tipo 10 a la 0, 10 a la 1, pues ya estamos hablando de las grandes deformaciones. Entonces, ya las grandes deformaciones suelen ser visuales, entonces uno las puede medir sin necesidad de tener una galga. Entonces, generalmente las galgas se usan para medir pequeñas deformaciones. Es el elemento que nosotros tenemos en laboratorio para medir las pequeñas deformaciones. Entonces, eso fue lo que vimos la clase pasada, haciendo como un recorderis de lo que habíamos visto. Entonces, vamos a continuar viendo los dos arreglos que nos hacen falta, que son los arreglos a 60 grados. Entonces, generalmente, a ustedes cuando les den las galgas, siempre les van a dar los arreglos. Les van a decir, este arreglo está de tal forma con respecto al eje X. Siempre se los van a dar cuando ustedes en algún momento de la vida vayan a comprar una galga extensiométrica o una galga de formación también se llama. El nombre en inglés es este. Es este. Entonces, en ese caso, ellos le van a dar a ustedes las galgas. Siempre se las van a dar. Entonces, les van a decir, mire, las galgas forman, la primera forma 30 grados con respecto al horizonte, la segunda 90 grados o 60 grados y la tercera 120 grados. A veces nos dan de referencia también el eje, el epsilon sub A. Este epsilon sub A, pero pues no es muy común. Es más común que nos entreguen la referencia de los ejes. Entonces, nos dan este arreglo de tres galgas extensiométricas. Tienen que revisar siempre pues que estén las tres. Bueno, si le dicen tres, que estén las tres y que les den los ángulos de las tres. Entonces, aquí como podemos ver, entonces están a 30, 60 y 120 grados. Listo, entonces vamos a hacer la lectura. Sí nos dan la lectura de la galga A, la galga B y la galga C. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer acá es que miren, aquí nos están dando la lectura de las galgas con respecto al eje A. Entonces, lectura de las galgas.
o bueno, más bien los ángulos con respecto al eje A, a la galga A. Entonces, hay que tener en cuenta eso cuando estén viendo el enunciado. Entonces, lectura, ángulo de la galga. Es el ángulo de la galga con respecto al eje A. Al eje A o a la galga A. Sobre todo no tanto la galga A, pues porque vemos que ahí está con respecto al eje XY, sino sobre todo de las últimas dos. Entonces, porque miren que las últimas dos forman 60 grados con respecto a la galga y 120 con respecto a la galga. Y la galga forma con respecto al eje X 30 grados. Entonces, debemos hallar el valor de las lecturas de epsilon X, epsilon Y y epsilon XY, es decir, lo mismo que hicimos en la parte anterior, en el ejercicio anterior, y ellos siempre nos van a dar las tres lecturas. Entonces, en este caso, vamos a proceder de una forma parecida a la que procedimos pues en el ejercicio anterior. Entonces, este corresponde a la galga A, corresponde a la galga B, y este corresponde a la galga C. Entonces, recuerden que la galga A estaba a 30 grados del eje horizontal, ¿cierto? Entonces, yo les dije, este teta que aparece aquí en la ecuación, entonces es teta medido desde el eje X. ¿Por qué? Porque nosotros estamos pasando de un sistema creado por la galga a un sistema XY. Entonces los ángulos deben ser medidos con respecto al eje X. Entonces, con respecto al eje X teníamos que la galga 1 valía 30 grados, con respecto al eje 2, a la galga B2. Entonces miren que nosotros teníamos 60 grados. Estos 60 grados más los 90 grados, pues esto da un ángulo igual a, perdón, los 60 grados más los 30 grados da un ángulo igual a 90 grados. Entonces, esos son los 90 grados que reemplazamos acá. Entonces, realmente estos son 90 grados, no son los 60 grados que aparecen ahí. Y por último, tenemos la tercera galga, que miren que está a 60 más 30 más los otros 60 grados, ¿cierto? Entonces, esto será 150 grados. Entonces, pues sumándolo todos los ángulos ahí, ¿cierto? Entonces, en este caso, reemplazamos a teta igual a 150 grados. Entonces, bueno, yo siempre trabajo en grados, entonces pues yo les recomiendo trabajar en grados, pero si ustedes se sienten más cómodos trabajando en radianes, pues no hay ningún inconveniente. Entonces, tenemos a coseno de 60, seno de 60, bueno, tenemos todos estos valores porque recuerden que esas transformaciones se hacen con ángulos dobles. Entonces, nos encontramos pues con este sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. Entonces, como ustedes pueden ver, estas ecuaciones son lineales porque ninguna de las incógnitas pues está elevada al cuadrado, ni tiene logaritmos, ni nada de eso, únicamente está elevada a la 1. Entonces lo podemos resolver con los sistemas algebraicos que nosotros conocemos. Entonces, ¿cuáles son las incógnitas aquí? Entonces, las variables son epsilon x, epsilon y y epsilon xy. Esas son las variables que nosotros tenemos. Y nosotros tenemos pues estas lecturas son conocidas. Entonces miren que yo puedo pasar de aquí, del lado izquierdo a la derecha, pero también pueden que me den unas referencias en epsilon x y y y epsilon xy y me toque pasar al otro lado. Pero realmente es la solución pues de este sistema, ¿cierto? Pues no es nada complejo. Entonces en este caso, continuamos. Y entonces nosotros nos vamos a acordar, bueno, nosotros en el bachillerato vimos que hay unos ángulos notables, que esos ángulos notables pues tienen unos valores de senos y cosenos que son aproximadamente iguales a unos valores numéricos. Entonces, nosotros decimos, por ejemplo, que el seno de seno es 0, de 0 es 0, el seno de coseno el coseno de 0 es 1, el coseno de 90 es 0. Entonces, que hay unos valores que no están definidos porque constituyen una adición entre 0. Entonces,
mediante una tablita nosotros pues podíamos resumir todo eso. Entonces aquí les pongo la tablita porque voy a usar los valores de esa tablita para poder resolver el sistema. Entonces vamos a reemplazar en la ecuación de a qué equivale el coseno de 60 y el seno de 60. Entonces el coseno de 60 equivale, coseno de 60 equivale a un medio. Entonces ese un medio es el que va acá. Perdón, es el que va en este lado. Ese es el coseno de 60. Y el seno de 60, pues es el que irá a este lado, ¿cierto? Entonces, ese es el que uso acá. Y así hallo los valores de la primera ecuación. Empiezo a multiplicar ahí. Entonces, para la segunda ecuación, recordemos, bueno, cuál era el coseno de 180 grados, pues es menos 1, ¿cierto? Generalmente. Y el seno de 180 grados generalmente es 0, ¿cierto? Entonces, eso lo coloco acá. Entonces, miren que ese signo que era más acá se transformó en menos. Entonces, por eso es que acá es menos, ¿cierto? Y para epsilon c, que es coseno de 300 grados, bueno, entonces ustedes sacan el coseno de 300 grados y eso les va a dar, eso está en el eje positivo de las x, entonces es positivo un medio, ¿cierto? De todas maneras ustedes lo sacan con la calculadora y epsilon xy les va a dar raíz de 3 sobre 2. Entonces, bueno, aquí yo hago simplificaciones, empiezo a simplificar, a sumar, a restar. Y entonces al hacer las simplificaciones, pues me va a resultar una ecuación de este estilo. Entonces miren que aquí en este arreglo pues ya no tengo como tantos valores inmediatos. Que yo decía epsilon A es igual a epsilon X, epsilon C es igual a epsilon Y. Bueno, realmente ya no tengo esos valores inmediatos como los tenía en el caso de 45 grados. Por eso ese caso de 45 grados pues gusta mucho de usar en un arreglo de galgas, porque ya tengo prácticamente 2 de 3 resultados listos. Solamente me faltaría la deformación angular. Pero en este caso, mire que nosotros tenemos únicamente un dato que coincide con una lectura de las galgas. Entonces vemos que epsilon y coincide con la lectura de la galga B. Y epsilon A, pues como está inclinado, un ángulo 30 grados, entonces pues va a tener su propia ecuación. Y epsilon C, pues va a tener también su propia ecuación. Entonces, para resolver este ejercicio, pues vamos a proceder de la siguiente forma. Entonces vamos a reemplazar en las dos ecuaciones, como ya tengo el valor de epsilon y, que es igual a epsilon b, pues lo reemplazo en estas dos ecuaciones, ¿cierto? Ese es un valor conocido, entonces lo reemplazo en esas ecuaciones, paso acá y entonces tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, bueno, aplico sustitución, igualación, reducción, bueno, lo que le quede más fácil a ustedes. Y en este caso yo resté la primera ecuación de la segunda ecuación. Ustedes pueden restar una de otra. Entonces, ¿yo para qué la resté? Bueno, para eliminar dos elementos, este y este. Entonces, ahí queda, bueno, esto me queda como 3 epsilon x sobre 4 más un 4 de epsilon b más epsilon x y por raíz de 3 sobre 2 menos 3 epsilon x 4 más un 4 de epsilon b menos epsilon xy raíz de 3 sobre 2. Entonces, ¿qué hago acá? Se me elimina este porque estamos restando. Y entonces, más, menos, menos, entonces este menos con este menos se me transforma en más, ¿cierto? Entonces me quedaría epsilon xy. Y como estoy sumando dos números, es como si yo sumara un medio más un medio. Entonces esto me quedaría por raíz de 3. Entonces, en vez de sumar un medio con un medio, estoy sumando raíz de 3 sobre 2 con raíz de 3 sobre 2. Entonces me da raíz de 3. Entonces, en este caso, obtengo esta ecuación y obviamente la resta de las dos tengo que decir cuáles estoy restando. Entonces, a un lado queda esta resta y al otro lado pues queda esta operación. Y entonces despejo epsilon xy, que es lo que a mí me interesa realmente. Entonces, de ahí despejo xy. Entonces, lo que
después obtengo acá es que por reemplazar este epsilon xy en la primera ecuación, estoy haciendo todo lo que yo haría sin reemplazar ningún número, porque es mejor tener de una vez todas las ecuaciones y que solo sea reemplazar. Entonces, ¿qué hago? Este resultado lo reemplazo en epsilon a. Estoy haciendo la sustitución. Entonces, en este caso, sustituyo este epsilon xy en esta posición. Lo que hago es, bueno, por este sobre raíz de 3. Y entonces, al reemplazar, pues me quedaría una ecuación de este estilo. Entonces, lo que simplemente hago es, bueno, despejo a epsilon x. Estas son operaciones algebraicas. Bueno, no voy a hacer mucho detalle en ellas, pues porque esto ya es pura carpintería. Y entonces, en este caso, pues ya tendríamos epsilon x. Y entonces ya tendríamos los tres sistemas de ecuaciones. Ya tendríamos a qué equivale epsilon x en función de epsilon a, epsilon b y epsilon c, a epsilon y en función de esas otras de las galgas y a epsilon xy, que es la deformación matemática en estas otras galgas. Recuerden que este tipo de transformaciones nos dan son deformaciones matemáticas, no nos dan deformaciones ingenieriles. Para ya la deformación ingenieril debemos tener en cuenta que una es la mitad de la otra. ¿Listo? Entonces debemos tener en cuenta que epsilon xy es igual a gamma xy sobre 2. ¿Listo? Entonces, si ustedes quieren una deformación ingenieril, lo que tienen que hacer es epsilon xy por 2 es igual a gamma xy. ¿Por qué? Porque yo suelo preguntar mucho la deformación ingenieril, porque es la que nosotros usamos mucho. La deformación matemática se usa más que todo pues es en la teoría de materiales y todo eso. Pero en la ingeniería sí se usa mucho la deformación ingenieril. Entonces ya tenemos los sistemas de ecuaciones y únicamente reemplazamos la lectura de las galgas. Entonces esa lectura de las galgas basta pues con reemplazar los valores. Con esto yo recomiendo mucho trabajar entre 3 y 4 decimales porque ya nos estamos metiendo en los terrenos de las pequeñas deformaciones. Recuerden que las pequeñas deformaciones pues pisan los terrenos de 10 a la menos 3, ¿cierto? Entonces es mejor manejar entre 3 y 4 decimales. Entonces, porque si ustedes manejan 2 decimales, a ustedes les va a aparecer 0.00. No representa nada, ¿cierto? O sea, para nosotros no representa nada. En cambio, si ustedes manejan 0.001, 0.0012, entonces pues es mucho mejor, ¿cierto? Entonces, mejor que manejen 3 decimales, 4 decimales. Otra cosa que hay que tener en cuenta, y es algo que no se tiene muy en cuenta cuando uno está trabajando con fórmulas, pero es bueno tenerlo en cuenta, es cuando ustedes trabajan con valores aproximados. O sea, no es lo mismo decir que epsilon x es igual a esto, a que epsilon x es aproximadamente igual. Entonces, es bueno que cuando ustedes estén haciendo divisiones entre 3, entre 6, entre 7, entre 9, entre números primos, entre raíces, entre logaritmos, eso generalmente no les va a dar algo igual a, eso les va a dar algo aproximadamente igual. Entonces es mejor que ustedes usen estos símbolos, ¿listo? Para que como que lo tengan presente cuando estén manejando pues ese tipo de nomenclatura. Entonces simplemente reemplazamos las lecturas y entonces ¿por qué? Ustedes dicen, bueno, pero ¿por qué hizo todo esto antes de reemplazar y por qué no reemplazó los números que es más fácil, ¿cierto? Porque generalmente en los laboratorios ellos manejan son estas fórmulas, o sea, ellos llegan y tienen el arreglo de las galguitas, cada galga tiene su arreglo, entonces lo que hacen es simplemente reemplazar esas lecturas y ya obtienen estos epsilon x, epsilon y y epsilon xy. Por eso es que siempre les hago pues como esta deducción primero, porque esto es lo que realmente tienen los laboratorios. Y entonces ellos ya tienen esas fórmulas ahí listas, solamente es saber cuál es epsilon A, B y C y reemplazar en las ecuaciones. Únicamente reemplazamos en las ecuaciones y ya está, ya tenemos las deformaciones en los ejes X, Y y XY y la deformación angular. Entonces nosotros vimos un arreglo que se llama el arreglo en Y.
Eso se llama arreglo en Y porque, como su nombre lo indica, las galgas se están formando como una Y, ¿cierto? Eso se llama un arreglo en Y. Y ellas forman pues ciertos grados entre sí, ¿cierto? Pueden aparecer de esta forma o como nosotros lo vimos ahí, aparecían de esta forma, ¿cierto? Eso no deja de ser un arreglo en Y. Y esto se llama un arreglo en delta. ¿Por qué? Porque forman un triángulo. Entonces, eso es otro arreglo que se hace a 90 grados también. Entonces, aquí debemos ser muy cuidadosos con la lectura de los ángulos, porque miren que nosotros únicamente tenemos la lectura de los ángulos al interior del triángulo. Nosotros no sabemos, bueno, a cuánto equivale pues cada inclinación, entonces vamos a ver pues cuánto es cada inclinación. Esta configuración también es común. Esas tres configuraciones que les he mostrado son las más comunes. ¿Por qué? Porque me generan un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. Entonces no voy a tener sistemas redundantes, es decir, más ecuaciones que incógnitas. Entonces no me va a sobrar una ecuación, no voy a tener que elegir. Y entonces pues va a ser mucho más fácil para mí resolver las deformaciones en cierto sentido, ¿cierto? Entonces en este caso pues vamos a hablar de la configuración en delta con tres galgas. Entonces en este caso vamos a tener una galga que es la galga A, y esta está a 0 grados. Esa es clara porque es transparente, nosotros vemos que ahí está a 60 grados, B a 0 grados, porque está sobre el eje X. Tenemos la galga, la segunda galga, que es la galga B, y está a 60 grados. Esa también es clara porque vemos que forma 60 grados tanto con la galga A como con el eje horizontal, ¿cierto? Pero la galga C es un poquito oscura, ¿cierto? Porque nos dicen que forma 60 grados, pero en este sentido. Entonces, tenemos que ser muy claros en cómo vamos a tomar los ángulos. Entonces, en este caso, como nosotros estamos leyendo los ángulos, es en el sentido contrario a las manecillas de reloj, sí. Si es contrario a las manecillas de reloj, entonces estos van a ser nuestros ángulos positivos. Entonces, miren que nosotros estamos tomando como positivo es este ángulo, ¿cierto? Entonces serían 60 grados positivos porque voy en contra de las manecillas de reloj. Y entonces, bueno, ¿cómo sería esta galga en el sentido contrario a las manecillas de reloj? Pues mido este ángulo, ¿cierto? Y entonces resulta que una línea recta, bueno, aquí existirán los 180 grados, ¿cierto? Entonces, si esto mide 60 grados, ¿cuánto mide este ángulo? Pues 120 grados. Entonces ya tenemos las disposiciones de la galga A, la B y la C. Entonces, en ese caso, hacemos el valor de la lectura, tenemos que hallar el valor de la lectura en los ejes X, Y la deformación angular en términos de las galgas. Y hallar la lectura, el valor de la lectura de las galgas, ¿cierto? Pues porque pues para eso se hace eso. Entonces, miren que nosotros, y no sé si ustedes han notado, pero nosotros hemos hecho el ejemplo con los mismos valores de las galgas, de la lectura de las galgas. Siempre hemos usado el mismo valor. Pero miren que dependiendo del arreglo que yo tenga, voy a tener diferentes lecturas. Eso es algo que hay que tenerlo muy presente, porque en ocasiones la gente dice, no, eso es lo mismo. Y eso se ve mucho en los laboratorios, sobre todo. De pronto alguno de ustedes va a trabajar en algún laboratorio de materiales o algo así, o sea, dedicar al monitoreo estructural, y ese caso se ve mucho, que hay gente que dice, no, esa lectura de las galgas, eso no importa usted cómo las disponga, eso da igual. Pero pues eso no da igual, ya demostramos que eso no da lo mismo, porque dependiendo si las pongo a 60 grados, a 90 grados, a 45 grados, pues me van a dar diferentes. No es necesario que entre las galgas existan ángulos de 90 grados, eso no es necesario. Lo que sí es necesario es que todas estén dispuestas en diferentes direcciones, ¿cierto? Pues como para que tenga sentido lo que estamos haciendo. Entonces, en ese caso, tenemos la misma lectura de las galgas, epsilon A igual a 0.02, epsilon B igual a 0.03 y epsilon C igual a 0.05. Esas lecturas están un poquito altas, pero pues ahorita no le estamos pues prestando mucha atención a que a la magnitud por ahora. Estamos asumiendo que esas son pequeñas deformaciones.
Entonces, vamos a empezar. Entonces, hacemos lo mismo que hemos hecho, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es coger esos ángulos y volverlos 0, 60 y 120, es decir, convertirlos al eje de referencia X. Entonces, recuerden que cada galga va a tener únicamente una ecuación. Entonces, en este caso, pues voy a tener a epsilon A, epsilon C y epsilon B y epsilon C. Entonces, reemplazo por 0, por 60 y por 120 grados, muy sencillo. Multiplico con los cosenos de los ángulos dobles. Tin, tin, tin. Y entonces, pues, estos ángulos pues, son un poquito más claros para nosotros. Sin embargo, pues, obviamente vuelve a aparecer esa tabla. Pero pues todavía no se las voy a mostrar. Entonces, sabemos que el coseno de 0 es 1. El seno de 0, no, seno de 0 es 0, ¿cierto? 0, entonces ahí pues ya, de aquí ya podemos tener un primer valor. Generalmente cuando nosotros tenemos galgas ubicadas en el eje X y en el eje Y, esas nos dan directamente las lecturas en el eje X y en el eje Y, por si ustedes habrán podido notar. Y las que nos darán el valor de las deformaciones angulares casi siempre son las galgas que están dispuestas en otro sentido, ¿cierto? Entonces, miren que aquí eso ya pues no es tan transparente porque tenemos coseno de 120 y coseno de 240. Y entonces reemplazamos por ese 1 y ese 0 y pues reemplazamos por los valores de... estos son los valores en el cuadrante 1. Recuerden que en trigonometría dividimos por cuadrantes el plano cartesiano y lo leemos en el sentido contrario en las manecillas del reloj. Y entonces aquí el coseno es positivo, el seno es positivo, aquí el coseno es negativo, el seno es positivo, porque están en el eje positivo de las y, el coseno es negativo, el seno es negativo, y aquí el coseno es positivo y el seno es positivo. El seno es negativo, perdón. Entonces, bueno, empleando eso, pues esa convención y teniendo en cuenta, bueno, cuánto equivale 120 grados, bueno, todo eso, entonces, de aquí es que aparecen estos positivos y estos negativos y estos negativos. Entonces, 240 grados estará ubicado en este eje, por acá más o menos. Estos son 240 grados y 120 grados estará ubicado más o menos por acá. Entonces, por eso es que en la segunda ecuación el coseno es negativo, el seno es positivo y en la tercera pues cosenos y senos son negativos. Haciendo, bueno, todas esas maromas de operaciones, toda esa carpintería, sumando, restando epsilon x, epsilon y. Recordemos que acá las variables son epsilon x, epsilon y, epsilon xy, y se los voy a estar repitiendo hasta el cansancio. Estas son las variables. Entonces, por ahora dejamos la lectura en función del valor de las variables, ¿cierto? Entonces, en este caso, epsilon a pues es como el valor transparente que tenemos porque está ubicada en el eje 0. Entonces, epsilon a es igual a epsilon x. Ya tenemos un valor. Y miren que aquí en las otras dos ecuaciones pues tenemos pues otros dos valores ahí extraños, ¿cierto? Que son dos ecuaciones. Entonces, ahí vamos a tener el sistema de dos ecuaciones y de dos incógnitas, ¿cierto? Pero bueno, aquí todavía no es claro porque no hemos reemplazado epsilon x acá, ¿cierto? Entonces, en principio tenemos tres ecuaciones, tres variables, ¿cierto? Y entonces lo vamos a reducir a una ecuación, a un sistema de ecuaciones de dos ecuaciones con dos variables. Entonces, en este caso, lo que hacemos es reemplazando epsilon x por a. Entonces, en las otras dos ecuaciones, entonces, donde está epsilon x, coloco epsilon a y entonces voy a obtener lo siguiente. En este caso, las ecuaciones pasaron a ser, el sistema de ecuaciones pasó a estar formado por epsilon b y epsilon c, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí hice lo mismo, resté la primera ecuación, entonces lo que hice fue 1 menos 2. Esta ecuación es muy común en la ingeniería, restar dos ecuaciones. Ustedes se lo van a encontrar en sólidos, en métodos, los que estén viendo métodos numéricos, pues ya sabrán que uno siempre está restando dos ecuaciones.
Esta ecuación, esta operación es muy común. Entonces, en este caso, pues yo, ¿qué operaciones o qué ecuaciones resté? Resté la ecuación 1 de la ecuación, resté 1 menos 2. Entonces, en este caso, esas dos ecuaciones pues me van a generar esta nueva ecuación. Y entonces ya tengo la lectura de mi deformación matemática en el sentido XY en función de la lectura de las galgas. Entonces, lo que hago es después reemplazar este epsilon x en esta primera ecuación. Entonces, lo que hice fue reemplazar esta acá. Este es lo que me da en esta ecuación. Y simplemente, entonces, pues eso me da como raíz, algo sobre raíz de 3. Aquí se eliminan estos raíz de 3. Y por eso es que esto me queda sobre 2. ¿Listo? Y entonces aquí hago más carpintería, hago más operaciones y entonces me va a salir esta ecuación. Y entonces así obtengo el sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. De las galgas, bueno, esto está al revés, esto realmente es epsilon x es igual a epsilon a, para que quede pues escrito en una mejor forma. Y entonces aquí obtengo 3 ecuaciones con 3 variables, cumplí. Y entonces en este caso, mire que obtengo la lectura de cada eje en función de la lectura de las galgas, que ese es el objetivo de todo este ejercicio. Entonces ya hicimos la primera parte y en la segunda parte pues simplemente reemplazamos y bueno, sacamos raíz de 3 y todo esto. Y entonces en este caso obtenemos ya que, miren que las lecturas son diferentes dependiendo del arreglo que yo tenga. Miren que en todas tenía 3 galgas, pero esas 3 galgas se leían diferente, nos dan diferentes lecturas. Esto no quiere decir que pues dependiendo del arreglo de las galgas, pues voy a tener diferentes lecturas en el sentido de X, en el sentido de Y y en el sentido de XY.